Ministerio Internacional Casa de Santidad presenta Predicaciones, la que se titula Tiempo Transcurrido. Muy bien. Y esa serie va a estar basada en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, donde vamos a ver varios aspectos de tiempo transcurrido. Vamos a ver los errores y los problemas de los creyentes, los que nos están viendo por internet, porque aquí no existe ese problema, pero los que nos están viendo es para ellos, ¿no? Nosotros estamos muy bien, es para... aquí se pueden sonreír, los veo espantados. ¿Qué les pasa? Gloria a Dios. Entonces nuestro pasaje básico para toda la serie se encuentra en el libro de Hebreos capítulo 5. Y versículo 11 nos decía: de esto tenemos mucho que decir, aunque es difícil de explicar por qué habéis llegado a ser tardos para oír. O es por decir, tienen oído para oír, pero no oyen. La Biblia todo el tiempo nos está recordando: el que tiene oído para oír, oiga. Y hay personas que oyen, pero no escuchan. Entonces, aquí el autor del libro de Hebreos dice: muchas cosas les tengo que decir, pero tengo que estar dosificándolo porque ustedes no lo entienden, porque perdieron la sensibilidad para la verdad y para las cosas espirituales, porque ya pasó tiempo y según el tiempo ustedes ya deben de estar enfrente, predicando la palabra, enseñando la palabra, poniendo las manos sobre los enfermos, profetizando, yendo a los pueblos, abriendo nuevas obras, siendo evangelistas, siendo apóstoles, profetas, haciendo muchas cosas, pero necesitan otra vez la leche y no alimento sólido. Y estábamos sabiendo que el que come leche no puede discernir la justicia, no puede entender la palabra de la justicia porque de todo se ofende. Ay, me regañaron, me instruyeron, gloria a Dios. ¿Sí o no? ¿Sin instrucción se forma una persona? No, hasta a los animales, sus padres animales los instruyen. Cómo poner el nido, cómo estar, cómo volar, cómo buscar la comida, y etc. Todo se instruye, más con nosotros como gente, como personas. Y hablando de los padres, el niño, el que le va a ir bien en la vida, es el niño bien instruido, el que conoció los límites del bien y el mal. Porque muchos padres dejan al niño conocer solito. Ay, cuando va a crecer va a decidir. ¿Cómo va a decidir qué es bien y qué es mal? Si tú no le enseñas y no le instruyes, de ninguna manera va a pensar que el mal es bien y el bien es mal. Es tu trabajo, y yo siempre repito, y estábamos platicando ayer, creo que en la noche, en la casa de la palabra, pastor, hermana Sarita, yo le decía lo que siempre repito: nuestros niños no necesitan que tú seas su amigo, papás.
ellos no necesitan que tú seas su amigo, ellos necesitan a un padre y a una madre. Los amigos hay muchos que ni siquiera son amigos, pero los niños necesitan a los padres que les van a enseñar el camino de la vida, que van a decir no te apartas de aquí, dicen no te vayas de mi lado cuando tú vas a la plaza con tu hijo y lo agarras de la mano y dices no te apartas ni un paso. ¿Por qué lo haces? Porque hay depredadores que están buscando que ellos no ven a un niño, ven a los órganos. Vamos a decir cosas como son, es cruda verdad. Entonces tú le agarras y le dices, no te despegas. Así es en el mundo espiritual, hay muchos depredadores. Y si tú no instruyes a tu hijo no apartarse del camino de la vida, va a ser devorado. Porque la palabra de Dios dice que Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar, buscando a quien tragar, a despedazar, porque él no ve a una persona, él ve una imagen de Dios y lo quiere destruir y devorar, y para que no tenga vida eterna, separar para siempre de Dios. Por eso, aunque se molestan, aunque se enojan, aunque te dicen cosas, tú sabes que a mí no me importa lo que tú me estás diciendo ahora, a mí me importa que estés bien. Eso es lo que importa a un buen padre y a una buena madre, ¿sí o no? Muchas veces por flojera, por no entrar en conflicto, decimos, haz lo que quieres. ¿Cómo que haz lo que quieres? Es como que tú estás en la plaza y el niño está corriendo, corre donde quieres. Cuando quieres regresas conmigo. ¿Lo harías? A ver, ¿quién lo haría con su hijo? ¿Quién? A ver, ¿quién? Jamás ninguno. ¿Por qué lo hacemos en el mundo, en las cosas espirituales? ¿Por qué? La palabra de Dios dice, ¿por qué? Porque hemos llegado tardos para entender la seriedad del asunto de la vida espiritual, de la vida eterna, del alma humana. Entonces dice, pero el alimento sólido es para los maduros. Y todos maduros dicen, amén. ¡Ojo! ¿Escucharon ustedes por internet? Aquí sí lo somos. Aquí sí lo somos. Pero el alimento sólido es para los maduros, para los que por la práctica, ¡ay, qué bonita palabra! Por la práctica tienen los sentidos entrenados para discernir entre el bien y el mal, el secreto. Práctica. Discernir el bien y el mal. Y toda la palabra de Dios está dedicada a enseñarnos a discernir el bien y el mal, porque esto es lo que nos da la madurez y la vida eterna. Amén. Entonces, vamos a rapidito repasar qué es leche. ¿Recuerdan domingo pasado vimos, pero quiero que lo repasemos? En Hebreos 6, versículo 1 dice, dejando las doctrinas elementales de Cristo. ¿Cómo vamos a dejar? No, tú no podemos dejarla. ¿Qué significa dejándolas? Que ya son un hecho en nuestra vida. ¿Quién te tiene que estar dice, sigamos adelante hasta la madurez? Significa que el conocimiento de un hijo de Dios no está centrado en las cosas rudimentarias o elementales. Dice, sin poner de nuevo el fundamento de arrepentimiento de obras muertas. Una persona madura no tienes que estar diciendo que arrepiéntate. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién sabe por qué?
¿Por qué? Sí, pero no. ¿Por qué? Porque lo está haciendo todo el tiempo. Es parte elemental de la vida. Eso es lo que dice. Sí se arrepintió. Sí dejaste las obras muertas. Pero sigues arrepintiendo de cada momento que equivocas. Y todos los que equivocan digan amén. ¿Alguno no dijo amén? Vamos a pasarlo a predicar para que nos enseñe cómo es. Entonces, todos equivocamos y cada vez que tú hiciste algo, te lastimaste a tu esposa, le dices, perdóname. Y te arrepientes, ya no lo vas a hacer, no lo haces. Te ofendiste a Dios por algún pensamiento feo y dices, me arrepiento, límpiame. Eso es arrepentimiento. Eso ya se convierte en tu parte de la vida de caminar con Dios. Amén. Entonces a una persona madura no tienes que estar convenciendo, arrepiéntate. No, esto es mi estilo de vida. Camino y me arrepiento todo el tiempo, pero ya porque soy persona madura y no me va a ofender que tú me digas, hermano, corrige esto en tu vida. Ay, no, ya pastora me regañó. No, sí, díganme qué más debo de hacer para ser más como Cristo. Esto es la actitud de un discípulo. Díganme qué más debo de corregir en mi vida. Yo cuando era soltera, yo pensaba que yo era una super persona, pero sin conflictos, era una persona tan pacífica. Llegaba a la casa y no peleaba con nadie. Tan tranquila mi casa, porque yo pensaba, fíjense qué madura ya soy. Nadie por qué pelear. No me peleo. Mira, llego, me allí en tranquilidad, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Y pensaba, fíjense que ya, y les digo la verdad, sí lo pensaba. Mira qué madura soy ya. Mira cuánto ya logré. ¿Y qué creen? En el momento que me caso y empiezo a compartir mi vida con alguien y donde me empieza a apretar, porque ya cuando no soy una, ya somos dos. Y ahí me sale todo lo que yo pensaba que ni lo tenía. Pero allí estaba. Y muchas veces no lo quería reconocer. En el principio, esas etapas de matrimonio, en el principio hay mucha adrenalina. Ay, lo siento mucho, ¿no? Pues, ay, lo siento mucho. Luego pasa tiempo, es tu culpa, es tu respuesta. En el principio es fácil decir, ay, lo siento. Luego pasas a la etapa, no, tú tienes que sentirlo, porque es tu culpa. Entonces tú empiezas a deslindarte de la responsabilidad. Y en el matrimonio tienes que llegar a la madurez, donde tú vas a decir, sí, lo hice mal, perdón. Primer amor, pero ya de forma consciente. ¿Dónde? Porque en el principio no es conciencia, es pura emoción. Enamoramiento es pura emoción, porque ni siquiera involucra tu voluntad. Estoy tan enamorado que no puedo hacer nada. Eso no es amor, porque es una ilusión sobre la persona, pero cuando llega la verdad sobre la persona y te estás tropezando sobre calcetines, sobre la toalla tirada en el piso del baño y muchas cosas, ¿no? que suceden y tú digas, a ver, voy a seguir amando. Porque a pesar de otras cosas yo veo valor en la persona. Esto es amor. No es por emoción, pero por el valor que ves en la persona. Y sigues, la voy a seguir amando. Porque no es fácil amar. A una mujer no es nada fácil de amar. Con todas sus etapas hormonales que pasamos toda la vida,
todo lo cambio que sufrimos en la vida, que ni nosotras mismas soportamos, no es nada fácil. Pero cuando ves el valor, la vas a amar. Amén. Madurez toma decisiones conscientes, no está dirigida por la emoción, pero por práctica aprendió a discernir el bien y el mal. Entonces, dice arrepentimiento de la fe, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno son bases, fundamento de nuestra fe. Por eso, cuando estás pensando cambiar de congregación, cuando está algo no te parece de la congregación que es completamente normal, ¿qué tienes que primero buscar en otra congregación? En primer lugar, que tienen base correcta, ¿sí o no? Que no te van a enseñar que te vas a reencarnar en una persona mejor para la próxima vida. Que no te van a enseñar que Mesías ni siquiera es Dios, que es un ángel. Porque muchos cambiamos de congregación por apariencia, pero tenemos que estar seguros que nos van a enseñar la base correcta en primer lugar, porque sin base no va a haber edificio, ¿sí o no? Entonces, dice, y esto haremos si es que Dios lo permite. Entonces, la base es importante, pero sin edificio, ¿de qué sirve? Fundamento. Muchos pusieron fundamentos. Si usted va por Cancún, vas a ver muchos terrenos abandonados, una obra con un fundamento levantado, y ahí quedó. ¿Es habitable? No. Además se ve feo. Ni es habitable, se ve feo, se ve abandonado y no sirve para nada. Solo los animales, serpientes, todo tipo de bicho, todo allí habita. Todo lo impuro allí habita. ¿Por qué? Porque no se construyó una casa. Fundamento sin edificio no sirve. ¿Y qué es entonces el edificio? Es lo que estamos viendo, es la práctica. Es la práctica, porque la fe no es una teoría, mis hermanos. Podemos citar Biblia de memoria. Podemos decir muchos versículos de memoria. Podemos ganar concursos bíblicos. Pero sin práctica no hay edificio y no sirve para nada. Entonces, vamos a ver cómo se aprende, cómo se hace esa práctica. Vamos en capítulo 5. Capítulo 5. Del versículo 5 y adelante, vamos a ver algo muy importante. Ya lo tienen 5:5. ¿Estamos bien? Dice así. Así también Cristo, o Mesías, no se glorificó a sí mismo para ser hecho sumo sacerdote, sino que le glorificó el que le dijo: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y luego dice, escuchan muy bien, Cristo o Mesías en los días de su vida física. ¿Qué es su vida física? Desde el momento de encarnación, que fue concebido en María, eso ya empezó su vida física. La vida del bebé se empieza del momento de su concepción. Ya es una persona, ya es un alma viviente. Entonces, en los días de su y hasta la muerte, y en los días de su vida física, habiendo ofrecido ruegos y súplicas
con fuerte clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído por su temor reverente. Aunque era hijo, aprendió la obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido perfeccionado, llegó a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. No, es para los que dijeron: Cristo entra en mi corazón. Ya eres salvo, felicidades, está sucediendo una fiesta del cielo. ¿Así dice? No. ¿Para quién es salvación? Para los que obedecen. Para los que le obedecen. Es así, dice la palabra de Dios. Si me amas, guarda mis mandamientos, punto. Entonces, salvación eterna, o Cristo es Salvador, ¿para quién otra vez? ¿Según quién? ¿Según la pastora? No, según el orden de Melquisedec. Según la palabra de Dios. Según la palabra de Dios. La salvación es para los que reciben, para los que le obedecen. Entonces no se trata nada más: Cristo entra en mi corazón y ya es tan bonito, felicidades. Vamos a celebrar, hay una gran fiesta. Gran fiesta, ¿saben cuándo va a ser? Sí, ángeles gozan cuando uno verdadero se arrepienta, pero la fiesta va a ser cuando tú vas a entrar a la presencia de Dios eterna y Él va a decir: bien hecho, mi siervo fiel. Entra al gozo de tu Señor. Entonces, dice la palabra de Dios: y fue proclamado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y luego va el pasaje de nuestro interés que nos dice: de esto tenemos mucho que decir, pero ustedes han llegado tardos para oír. ¿De qué? Entonces, ¿de qué ellos tardaron para oír? Díganme según ese pasaje. Obediencia, verdadero entendimiento de la salvación, que no es una teoría, es una práctica. Entonces, lo que nos está diciendo, que ustedes deberían por práctica ya aprender a discernir entre bien y el mal, como lo hizo ¿quién? Como lo hizo Mesías, a través de obediencia, y nosotros a través de obediencia somos de Él, somos de Él. Así se reconocen los hijos de Él, los obedientes, los que hacen su voluntad, los que siguen sus pasos. Ahora, ¿qué le costó la obediencia a Mesías? Díganme. Antes de la muerte. Miren versículo 7. ¿Qué le costó? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ruegos, luego súplicas, luego clamor, lágrimas. Esto es lo que nos cuesta obediencia, porque queremos hacer el mal, queremos un escape rápido, desobedecer y ya. Y muchas cosas en el momento, cuando rompes el principio de Dios, en ese momento puedes solucionar muy rápido. Cuando, por ejemplo, te rompiste la ley humana y te llevan con un juez y te tienes que presentar y te presentas, ¿no?, con tus evidencias, y más que si eres culpable. Y si tienes, que rápido puedes voltear la ley a tu favor. Y muchos lo hacen
siendo creyentes, torciendo la justicia. Entonces, dice la palabra de Dios que a veces y muchas veces la justicia presenta lágrimas, ruegos, dolores, temores. Y fíjense qué interesante, fue oído por su temor reverente. ¿Cómo que fue oído? A ver, díganme. Para usted, ¿qué significa que Dios me oyó? Por ejemplo, si su ser querido está enfermo y usted ruega y ruega y ruega, ¿y cuándo usted va a decir que Dios me oyó? Más confianza. ¿Cuándo? Cuando se levanta el enfermo. Así decimos Dios nos oyó. ¿Y si no? Decimos que no nos oyó. Decimos que no nos oyó. Pero en realidad tenemos que detener aquí y pensar muy bien. Porque Cristo, con ruegos y súplicas, clamaba: Padre, si es posible que me pase esta copa. Y dice: Dios lo oyó. ¿Cómo que lo oyó si Él estuvo en la cruz crucificado? ¿Dónde lo oyó? Díganme, yo quiero que bien formamos y quitamos ese pensamiento falso que Dios nos va a hacer todo lo que queremos y lo que pedimos. Esa mentira que pone carga sobre nosotros, que cuando no recibimos la respuesta de la forma esperada, sufrimos y pensamos: ¡ay, estoy castigado! ¿Dónde? Es tan importante esa mentira de esa teología humana, la que tuerce la imagen de Dios. ¿Cómo que Dios me oyó y murió? Claro que sí, Dios lo oyó. ¿Por qué? Porque Dios vio su obediencia y le dio su recompensa por la obediencia. Y todavía más, Dios oyó su sacrificio y dio salvación a todos los que lo van a obedecer. Eso significa que lo oyó, que lo tomó en cuenta en su plan eterno. Y esas mentiras que nos venden, y tú traes tu 1,000 pesos y más grande necesitas favor de Dios, más grande debe de ser tu ofrenda. ¿Qué es eso? Más grande, más grave es tu enfermedad, más grande tiene que ser tu ofrenda, tu dinero. ¡Qué mentiras! ¡Qué blasfemia! Que Dios tenga misericordia de esa gente que vende lo que ni siquiera está en su poder. ¡Qué mentira y manipulación! Miren, dice la palabra de Dios: fue oído por su temor reverente. Porque temor de Jehová, temor del Padre, que es principio de sabiduría, Dios lo vio. Y gracias a eso, lo tomó en cuenta como nuestro Salvador. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Y luego dice versículo 8: aunque era hijo, aprendió la obediencia por lo que padeció. Y aquí la palabra aprender significa poner en práctica. Esto es oír. Es lo que aquí dice: ustedes no oyeron, se hicieron tardes para oír. Esto significa poner en práctica. Como cuando tú le estás diciendo a tu hijo: no lo toques, no lo hagas, te vas a lastimar, no lo toques, y luego mete su mano en fuego y ¡guau! Y tú no aprendes. A ver si así aprendes, ¿cierto o no? Aprender la obediencia significa ponerla en práctica. No importa
Si tú sabes de memoria toda la Biblia, si no la pones en práctica, no la conoces. No importa si tú conoces todo y puedes cantar todos los libros de la Biblia en el orden correcto. Yo les voy a confesar, yo voy a confundir unos libros en el orden, no voy a saber. Porque pues no, eso ni siquiera me agrega y ni me quita. Sí es bueno, pero es intelectual. Es intelectual. Pero la fe no es intelectual. La fe es poner en práctica lo que estás aprendiendo. Si no lo pones en práctica, no sirve, no existe, es muerta. ¿Estamos bien hasta aquí? Entonces, fíjense, dice, aunque era hijo, aprendió la obediencia. ¿Y la aprendió cómo? Como dijimos, poniendo en práctica lo que decía. Muchas veces decimos, ay Señor, yo tengo tanto deseo. Llegan momentos que tus deseos de ciertas cosas que son comprensibles, ¿no? Que sí, yo por ejemplo hace unos días le decía a Luis, ay, que a veces ya me siento tan cansada de vivir en casa rentada, no sabes cómo me gustaría tener mi casitita chiquita, pero es un momento que me pasa eso, me siento pobrecita, me siento como que desprivilegiada, y luego, ¿qué yo hago? La palabra de Dios me habla a mi corazón y dice, que no se turbe tu corazón. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y si no fuera así, yo te diría, voy y te la preparo. Entonces, es otra vez aprendiendo obediencia. Aprendiendo a voltear tu mirada de las cosas que no tengo y poniéndola al que tengo. Porque Él es mi Padre y Él es mi proveedor. Y Él es mi confianza y mi escudo y jamás me va a dejar. Entonces es práctica de enfocarte y obedecer las cosas que Él dice. Si Él dice no robas, si no robo, ¿qué voy a comer? Si robas, jamás vas a saber a Dios proveedor. Sí, porque Dios te va a traer comida en el momento cuando la vas a necesitar. No antes, para que la veas y sabes, eso es lo que voy a comer. Qué bonito, ¿no? Yo recuerdo cuando yo apenas llegué aquí a México en el año 2004 y el pastor era el único que tenía derecho de trabajar. Yo llegué para que me mantenga según la ley, era estatus de dependencia económica y no me permitían en migración a trabajar. Entonces, y en realidad ganaba muy poquito. Ahora menos ganaba, pero aquí ahí ganaba. Nosotros una familia joven, sin nada, pero siempre cuando íbamos a comprar la despensa se terminaba ya en medio de la quincena. Yo recuerdo él abría el refrigerador y decía, vamos a estar bien, y lo cerraba. Y siempre como que me daba eso una sensación muy bonita que él estuvo pendiente, ¿no? Pero en realidad ni siquiera eso. Es bueno abrir y ver, vamos a estar bien, pero abrir y ver lo vacío y decir, vamos a estar bien, ya también lo vivimos y muchas veces lo experimentamos. Y ahí tú conoces en la práctica, conoces que Él jamás me va a dejar, que nada me va a faltar. Y estas palabras que repetimos, a mí me sorprende. Ahora redes sociales, hasta me llega esa imagen donde hay un rociador supuestamente con la sangre, y rocea tus manos como que con la sangre de Cristo que te va a estar protegiendo. Y ya vamos a tanta ridiculez, hermanos, cuando es sencillo. Habita bajo sombra del Altísimo. Que sea obediente, procura ser obediente como hijo. Y lo demás, si vivimos o si morimos,
De Él somos, para Cristo lo hacemos. Amén. Y más tarde o más temprano vamos a ir de esta vida. Amén. Pues así va a pasar. Entonces, la palabra de Dios es muy derecha, muy estricta, muy radical. Yo por eso ayer tuve que mandar el mensaje, por ejemplo, en el grupo de la congregación, porque cuando allí nos bombardea tanta información. Y cuando para nosotros es suficiente saber la voluntad de Dios, el Estado que nos avisó, por ejemplo, cómo debemos de actuar como ciudadanos, y tener la realidad, más o menos hasta donde alcanzamos. Ya lo demás no tenemos que estar alimentando y buscando. Voy a ver estadística. Yo conozco unos creyentes. ¿Cuántos murieron de coronavirus en Italia? ¿Cuántos murieron en España? ¿Cuántos allí? ¿Cuántos de allí? ¿Para qué? ¿Para qué? Dice la palabra de Dios, obedezcan mis mandamientos. Lo demás es de Él. ¿Sí o no? ¿Qué yo voy a poder hacer con coronavirus en Italia? ¿De qué me sirves? Entonces, sí tenemos que ser realistas, pero tenemos que ser realistas de fe. Porque nosotros vendemos la realidad con la fe. Dice la palabra, aquí está su victoria. ¿Cuál es? La fe. Y con esa vencemos día tras día, como hijos, aprendiendo a ser obedientes, con súplicas a veces, con temores. Cuando tu ser querido, tu hijo, tu mamá, tu papá, tu esposo está enfermo, y ya cuando no te dan esperanza, ya llega un charlatán y que te dice, yo con mis cosas no voy a curar, dame tanto y tanto. ¿Cuántos corazones no se moverán para dar esa chance? Todos en el corazón va a ser un movimiento de hacerlo. ¿Qué tal? Y una duda, ¿y qué tal si funciona? ¿Qué tal si funciona? Pero ¿qué yo hago como hijo? Aunque me cuesta dolor, aunque me cuesta súplicas y ruegos, no voy a venderme. Aunque funcionaría, todavía más les voy a decir, aunque funcionaría, aunque tal vez diablo no prolonga la vida por un tiempo, ¿cómo vamos a hacer ese mal para nuestro Dios, para nuestra alma y para la persona que está a nuestro cargo? ¿Sí o no? Eso significa decisiones que duelen, porque vivir la justicia te duele, porque tienes que hacer a un lado tus emociones y tomar decisiones de honrar a Dios. Y allí Dios te honrará y te escuchará, como dice de Mesías, lo escuchó y lo vemos crucificado. Pero por eso dice, le dio nombre, que sobre todos los nombres, ante cual se va a doblar toda la rodilla y cada lengua lo va a confesar, que Yeshua HaMashiach es Dios y es Salvador, y que a Él toda la gloria y toda la honra para siempre y siempre. Amén. Aunque era hijo, aprendió la obediencia por lo que padeció. Nosotros muchas veces, para evitar ese momento de dolor instantáneo, de ese instante, ¿qué hacemos? Evitamos, buscamos salida fácil y no aprendemos obediencia y no aprendemos la entrega, y como resultado perdemos el tiempo recurre y nosotros seguimos siendo lastimados y tienen que traer leche para sanar nuestras heridas,
y para regresarnos al camino de salvación. ¿Tiene sentido, hermanos, lo que estoy explicando? Es muy, muy importante que lo entendemos. Y entonces dice, habiendo sido perfeccionado. ¿Ustedes creen que Mesías necesitaba ser perfeccionado, que no era suficiente perfecto? ¿No? ¿Recuerdan cuando hicimos la serie de predicaciones venciendo los temores? Y recuerdan en 1 de Juan estábamos leyendo que el amor perfecciona en ustedes, amor de Dios perfecciona en ustedes, ¿recuerdan? ¿Quién recuerda? Si no recuerdan, reescúchanlo por favor, ahí está en nuestra página. Y estábamos hablando que amor de Dios es perfecto, ¿cómo lo vas a perfeccionar? Pero dice, en nosotros tiene que ser perfeccionar. ¿Qué significa eso? Tenemos que dejarle espacio a hacer efecto en nosotros. ¿Para qué? ¿Cómo va a ser perfeccionado el amor? Para que no quede como amor teórico para mí, pero para que se haga su acción perfecta dentro de mí. Por eso, muchos de nosotros, los que experimentamos tal vez abandono de hogar por nuestro padre y vivimos esa vida de huérfano, siempre esa soledad de huérfano en el corazón y sentimos que no recibimos el amor del padre o amor de nuestra madre o amor de nuestro esposo, sea lo que sea. Todo eso se tiene que ser perfeccionado o vivido con el amor de Dios. Solamente amor de Dios hace esa acción perfecta. Todavía más, no importa cuánto nos amaban nuestros padres, no importa cuánto se desempeñado ellos su vida y desgastado su salud por nosotros, jamás nos pareció suficiente, ¿sí o no? Porque ellos son solo personas finitas, limitadas, y nuestro alma es eterna. Y ahí quedaba ese hueco que necesitaba algo mucho más. Por eso debemos de entender que solo el amor de Dios puede llenar nuestro corazón y sanar todas nuestras heridas. Porque una cosa, cuando tú estás mirando a tus padres con el corazón de huérfano y necesitado, toda la vida los vas a estar culpando. No me dieron eso, no me amaron suficiente, no me cuidaron, por eso yo soy así, así y así. Pero si tú te encontraste el amor perfecto de Dios y miras a tus padres a través de los ojos de Dios, tú aprecias todo esfuerzo lo que ellos hicieron por ti. Tú aprecias y lo que no pudieron dar lo cubres con la gracia de Dios, como Él cubre tu corazón, como Él cubre tus faltas. ¿Sí o no? ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? Porque solo así tú puedes tener la paz. Entonces, cuando aquí está diciendo, habiendo sido perfeccionado toda su vida física, Él habido sido perfeccionado. ¿Qué significa? Vivía lo que era. Teoría de ser hombre perfecto, con cual nació, la perfeccionó. ¿Qué significa? La hizo realidad. Porque hasta cuando lo vivas, yo puedo consolarte cuando fallece tu papá, pero nunca te voy a comprender hasta la profundidad, hasta que sufro mi pérdida. Yo te puedo consolar con Espíritu de Dios, sirviéndote, ministrándote cuando tú perdiste a un hijo.
Pero como una persona finita, jamás te voy a comprender si no sufro lo mismo. Y todavía más, el mío me va a doler más que el tuyo. Es la realidad, ¿sí o no? Entonces, hasta solo donde vivimos la realidad, basándonos en las promesas de Dios, podemos decir, mi fe ha sido perfeccionada. Mi fe ha convertido en la realidad. ¿Recuerdan cuando Elías fue a la casa de la viuda, la que quedó la que perdió a su hijo? ¿Recuerdan? Y cuando él la resucitó, ella lo miró y dije, ahora veo que la palabra de Dios en tu boca es la verdad. Cuando vivimos lo que predicamos, cuando practicamos lo que enseñamos, es cuando de veras estamos siendo perfeccionados en la fe. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Sí lo expliqué bien, hermanos, para no confundirlos? Es muy importante que comprendamos que la teoría o la teología es muy importante. La teología, nuestro entendimiento de la palabra. Pero teología sin práctica es casa sin paredes, es la casa nunca terminada. Ahora, y fue proclamado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Algo muy importante, mis hermanos, nuestro Mesías ha nacido con un propósito, y ese propósito era reconciliar la gente con el Padre, regresar la gente al pacto con Dios, renovar lo perdido, lo roto, lo destruido. Entonces, Él vino con este propósito, pero también cada uno de nosotros venimos a esta vida con un propósito. No importa si tus padres te querían o no querían, si se embarazaron, como dicen, por error, o te planearon, eso no importa, porque si tú estás en esta vida, significa que eres plan de Dios. Y lo quiero que escuchen muy bien. No importa si te hiciste con padres o sin padres, si te sentiste amado o no te sentiste amado, si te sentiste traicionado o no, si creciste sano o no, no importa todo eso. Lo que importa es que cuando hay vida significa que hay plan de Dios. Y cuando hay plan de Dios, significa que hay la provisión de Dios para que tú lo cumplas. Por esa razón Dios te permitió vivir lo que viviste. Rechazo, porque Dios quiere convertirte en herramienta de sanar a los rechazados. Si sufriste divorcio, Dios quiere convertirte en un arma para sanar a los divorciados. Sufriste abandono, Dios quiere convertirte en el arma para que tú puedas atraer sanidad, puedes ser herramienta de Dios. No importa qué viviste, lo viviste significa que Dios puso dentro de ti un potencial muy fuerte para que tú puedas convertir todo tu dolor, todos tus ruegos, todas tus lágrimas, de cuales estamos viendo ahora en Mesías, todas las súplicas y gritos y todo lo que tú viviste como una herramienta para traer a los demás a los pies de Padre Celestial, para que todos conozcan que no les dejaré huérfanos, dice Mesías. Vendré con ustedes, mandaré a mi Espíritu Consolador para que esté con ustedes, les consuela, les instruya, y mi palabra, la cual va a ser lámpara
de tus pies para que llegues a la vida eterna. Por eso, con confianza, hoy puedo decir, hermanos, que esta palabra donde dice que ya ustedes deberían de ser maestros por el tiempo transcurrido, es el tiempo en cual tú ya tenías que estar trabajando y perfeccionando la gracia de Dios que Él te dio, es por decir, aplicándola en vida diaria y con eso llevando a los demás a la sanidad y restauración para la vida eterna. Eso es nuestro Dios. Tal vez estás pensando, eso es para los demás, para mí no. Yo te garantizo, según la palabra de Dios, esto es para ti, hasta dónde lo vas a apropiar. Porque Dios ofrece. Dios jamás es el plan de Dios que vivas una vida miserable. Que seas miserable en ti mismo. Porque dice la palabra que al mismo Mesías, el que sufrió, el que lloró, el que tuvo que rogar, dice la palabra de Dios. Dice, pero como tú odiaste el pecado y amaste la justicia, te ungió Dios tuyo, Dios, con el aceite de alegría. Esto es lo que Dios quiere que tengamos en nosotros, a pesar de dolores que vivimos. No tengamos esa miseria dentro de nosotros, porque a nuestro Padre le complació, le dio gusto, le dio gozo a darnos el reino. Significa compartir su reino con nosotros. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¿Qué puede ser más importante? Entonces, hermanos, vamos a hablar así. Los tiempos no van a ponerse más fáciles. Las cosas se están cumpliendo ante nuestros ojos. Hay enfermedades y hay rumores de enfermedades. A veces no sabemos si es nada más un rumor o es la verdad. Y dice Mesías, eso es lo que va a pasar en los últimos tiempos. Hay pestilencias y rumores de pestilencias. Hay desastres y hay rumores de desastres. Estamos en esa época donde todo ya está llegando paso por paso a su conclusión del estado pecaminoso. Y eso va a terminar, no importa cuánto tiempo globalistas están resistiendo prender la luz en la casa para orar, para no sobrecalentar. No importa qué va a pasar, porque sí va a pasar. Porque el estado pecaminoso, Dios, gloria a Dios, al sacar al hombre del jardín de Edén, antes que coma el fruto de la vida eterna, Él lo sacó para poner límite al pecado. Y se va a acabar. Lo estado pecaminoso lo va a acabar. Con eso no hay dudas. Ahora, con lo que sucede con el virus, por ejemplo, el que anda ahí, ¿qué puede pasar si ya es el tiempo? Cosas se van a empeorar. Si no es, se va a apagar todo y punto. No es lo que nos preocupa. Sabemos que tiempos se están acabando. Mi pregunta es para ti. Tiempo recurrió, tiempo pasó. ¿Dónde estás tú? Esto es lo que me debe preocupar a mí. ¿Dónde estoy, Vale? Cuando el apóstol Pablo estuvo preparándose a morir en Roma, y lo escribe en su segunda carta de Timoteo, luego lo pueden estudiar en su casa, no lo vamos a abrir, él dice, ya terminé mi carrera. Dice, ya cumplí de todo lo que yo tenía que hacer, ya cumplí. Todavía estuvo vivo, pero sabía que ya cumplió el propósito para el cual Dios le dio la vida. ¿Cuántos de nosotros
en este momento podemos decir, todo lo que Dios quiso que yo haga hasta este momento, lo hice. ¿Sí me escuchan? Solo tú y Dios. Yo no soy para calificar porque que Dios me prohíbe meterme en la vida. No tengo ni derecho. Pero tú, con Dios, saca tus cuentas. Porque tiempo va y no se va a detener. Y mira dentro de tu corazón para que lo examinas. Por al menos dejé a Dios sanarme. Por al menos dejé a Dios a salvarme. Por al menos dejé a Dios a hacerme nueva criatura. Y si sí, luego, ¿qué hice con esta salvación tan grande que Dios me confió? Es muy personal, mis hermanos. Saca tus cuentas con Dios. Y si el resultado este resumen no es tan bonito, les tengo buenas nuevas. Todavía hoy es el día de salvación, según la palabra de Dios. Desde hoy adelante tú puedes decir, Dios, no lo hice bien hasta ese momento. Tal vez estuve más concentrado en lo mío personal, temporal, que veo aquí, que lo puedo palpar, que lo puedo comer, que lo puedo poner, sobre qué puedo apostar y en qué puedo manejar. Todo eso es la bendición de Dios y estamos agradecidos. Pero si no miraste más allá, dice la palabra de Dios, si solo en esta vida pusimos nuestra confianza en Mesías, somos más dignos de conmiseración. Porque ahí sí dice la palabra de Dios, ¿para qué viviste? Para lo que va a podrir, lo que se va a oxidar y lo que no va a traer ningún beneficio eterno. Pero como les dije, las buenas nuevas para el día de hoy es el día de salvación, es el día de Teshuvah, regreso a la presencia del Padre, al lugar de nuestro origen y empezar a caminar según su meta, según su propósito. Amén.